No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir todas nuestras novedades. Presten atención a este silencio. No es el silencio de la paz, sino el de la omisión, el de una tierra que ha sido obligada a devorar sus propios gritos. Estamos en las profundidades de Jalisco, en el corazón latente de un imperio construido sobre el asfalto y la sangre, el territorio del cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero hoy no hablaremos de los convoys blindados, ni de los desfiles de armas largas que inundan las redes sociales. Hoy vamos a abrir las puertas de un lugar que el tiempo y el miedo intentaron borrar del mapa. Bienvenidos a la Quinta de los Suspiros, la mansión más olvidada, y quizás la más macabra, de la organización criminal más poderosa de México. Imaginen una propiedad de muros altos, coronados con alambre de espino que brilla bajo el sol inclemente del occidente mexicano. Una arquitectura que mezcla la opulencia obscena del narco barroco con la frialdad de una fortaleza militar. Durante años, los habitantes de los pueblos aledaños desviaban la mirada al pasar por sus puertas de hierro forjado. Sabían que quien entraba allí rara vez volvía a ver la luz del día. Sin embargo, para el mundo exterior, esta mansión no existía. No figuraba en los registros catastrales recientes, no aparecía en las investigaciones oficiales de alto nivel, y su dueño, un hombre conocido a las sombras como el arquitecto, se encargaba de que el lujo de sus jardines ocultara el hedor de la muerte. El ancla de nuestra historia, el objeto que nos guiará por este descenso a los infiernos, es una pequeña libreta de piel negra. No es un libro de contabilidad de drogas, ni una lista de sobornos a políticos. Es algo mucho más personal y aterrador. Fue hallada por un equipo de búsqueda de desaparecidos, escondida detrás de un ladrillo falso en lo que parece haber sido una oficina de tortura en el sótano de la mansión. En sus páginas, escritas con una caligrafía pulcra y casi poética, se detallan las últimas horas de aquellos que el mundo olvidó. No son números, son nombres, descripciones de perfumes, últimas palabras dirigidas a madres que aún hoy siguen cavando en los cerros de Jalisco. Esta libreta es la confesión silenciosa de un sistema de exterminio que operaba con la precisión de una maquinaria suiza bajo el amparo de la impunidad total. ¿Cómo es posible que una propiedad de este tamaño, con helipuerto, caballerizas de lujo y sistemas de vigilancia de última generación, permaneciera invisible para las autoridades durante casi una década? La respuesta no está solo en la corrupción, sino en el terror psicológico que el CJNG sembró en la región. La Quinta de los Suspiros no era solo una casa de seguridad, era un símbolo de dominio absoluto, un recordatorio de que, en Jalisco, la ley no se escribe en los códigos penales, sino en los muros de estas casas donde la humanidad se desintegra. En este documental, vamos a desenterrar los secretos que el arquitecto pensó que se pudrirían con el tiempo. Utilizaremos testimonios de sobrevivientes que prefieren permanecer en el anonimato, filtraciones de archivos de inteligencia que fueron archivados por falta de mérito y, sobre todo, seguiremos el rastro de esa libreta de piel negra. Prepárense para conocer la cara más oscura del México contemporáneo, porque debajo del mármol importado y las griferías de oro se esconde una verdad que muchos preferirían dejar enterrada. Pero antes de entrar en esas habitaciones, antes de descender a ese sótano donde el tiempo se detuvo, debemos entender quiénes eran las personas que caminaban por estos pasillos antes de que se convirtieran en fantasmas. Porque para entender el horror, primero debemos recuperar la dignidad de las víctimas. Este es el inicio de una investigación que cambiará la forma en que entienden la guerra contra el narco. Quédense con nosotros, porque el final de esta historia no es una suposición, es una sentencia que tardó años en llegar, pero que hoy, finalmente, será narrada con cada uno de sus sangrientos detalles. El ancla ha sido lanzada, y lo que vamos a sacar a la superficie es algo que nadie está preparado para ver, pero que todos estamos obligados a conocer. ¿Están listos para entrar en la mansión olvidada del CJNG? Para entender la magnitud del horror que guardan las paredes de la Quinta de los Suspiros, es imperativo desviar la mirada de los muros de concreto y ponerla en los rostros de quienes fueron borrados. No eran simples estadísticas en un informe de seguridad pública. Eran hijos, estudiantes, trabajadores y soñadores que habitaban un Jalisco que, bajo la superficie de su belleza turística y sus campos de agave, escondía una trampa mortal. La historia de la mansión no comienza con un disparo, sino con una ausencia. La ausencia de Mariana, una joven de 22 años cuya vida es el hilo conductor de este descenso a la oscuridad. Mariana no pertenecía al mundo del crimen. Era una estudiante de arquitectura en Guadalajara, una joven que veía el mundo a través de planos y estructuras, soñando con construir espacios que brindaran paz. Sus amigos la recordaban como alguien que siempre llevaba consigo una cámara fotográfica analógica, obsesionada con capturar la luz del atardecer sobre las iglesias coloniales de los pueblos de Jalisco. En las fotos que su madre, la señora Elena, aún guarda con un celo sagrado, Mariana sonríe con una mezcla de timidez y determinación. Esa sonrisa fue lo último que su familia vio antes de que una oferta de trabajo aparentemente inofensiva la llevara a las puertas de la Quinta de los Suspiros. El engaño es la herramienta más afilada del CJNG. No siempre reclutan por la fuerza, a menudo seducen. En una región donde las oportunidades económicas son escasas y el brillo del dinero fácil se promociona en cada corrido, la mansión necesitaba personal, meseros, administradores, arquitectos para sus constantes remodelación. Mariana fue contactada a través de una red social para un proyecto de diseño de interiores en una propiedad privada de lujo. La paga era 3 veces superior a lo que cualquier despacho en la ciudad podría ofrecer. Para una joven que buscaba ayudar a sus padres y terminar su carrera, parecía la oportunidad de su vida. Lo que ella no sabía es que, para el arquitecto, el dueño de la mansión, los seres humanos eran solo materiales de construcción, objetos que se podían usar, moldear y, finalmente, desechar. Pero Mariana no estaba sola en ese destino. La mansión era un crisol de vidas truncadas. Estaba también Roberto, un joven de 19
9 años que había dejado su pequeño rancho en busca de trabajo como jardinero. Roberto amaba la tierra, sabía cómo hacer florecer las rosas incluso en el suelo más árido. En los diarios de búsqueda de su familia, se lee que Roberto quería ahorrar para comprarle a su abuela un aparato auditivo. Estos son los detalles que el narco intenta despojar de sus víctimas, su humanidad, sus deseos más íntimos. En la Quinta de los Suspiros, Roberto dejó de ser el nieto amoroso para convertirse en el número 42 de la libreta de piel negra. El ambiente en los pueblos circundantes a la mansión era de una tensión eléctrica. Los habitantes de lugares como Tala o Teuchitlán vivían en una esquizofrenia social. Por un lado, veían las camionetas de lujo circular con total impunidad, transportando a hombres con equipo táctico que saludaban con una frialdad que helaba la sangre. Por otro lado, escuchaban los rumores sobre fiestas que duraban 3 días, donde la música a todo volumen intentaba ahogar otros sonidos que venían del sótano. Sonidos que los vecinos describían como el lamento del viento, pero que en el fondo de sus corazones sabían que eran gritos humanos. La normalización del horror es la victoria más grande de organizaciones como el CJNG. El miedo no solo silencia las lenguas, sino que también ciega los ojos. La libreta de piel negra, nuestro ancla, comienza a revelar en este punto la rutina de las víctimas dentro de la mansión. No los describe como prisioneros de guerra, sino como activos. El nivel de deshumanización es quirúrgico. Activo 14. Mariana útil para el diseño del nuevo salón, pero pregunta demasiado. Su mirada es molesta. Reza una de las entradas escritas por la mano del arquitecto. Aquí vemos el contraste brutal. Mientras Elena, la madre de Mariana, recorría las fiscalías recibiendo solo indiferencia y burocracia, su hija estaba siendo evaluada por un psicópata que medía su utilidad en función de su capacidad para no molestar con su humanidad. El contexto de Jalisco en aquellos años era el de un estado que perdía su soberanía cuadra por cuadra. La mansión no era una anomalía, era el epicentro de un sistema, un lugar donde la belleza arquitectónica servía como un velo para la depravación más absoluta. Las víctimas, como Mariana y Roberto, caminaban por pasillos de mármol pulido, bajo lámparas de cristal que costaban más de lo que sus familias ganarían en una vida, sin saber que cada paso los alejaba más de la realidad y los hundía en la pesadilla personal de un hombre que se creía Dios. Este bloque es un homenaje a esa normalidad arrebatada, a los cuartos que quedaron vacíos, a los platos que nunca se llenaron en la cena y a las llamadas que terminaron en un buzón de voz eterna. La Quinta de los Suspiros no fue solo un lugar de muerte, fue el lugar donde la esperanza de docenas de familias fue enterrada sistemáticamente. Y mientras el mundo seguía girando, mientras el tequila se seguía exportando y los turistas seguían visitando las ruinas arqueológicas cercanas, a pocos kilómetros, en una oficina alfombrada, un hombre con una pluma fuente escribía el destino de Mariana en una libreta de piel. El silencio tiene un peso específico, una densidad que se siente en los oídos cuando algo anda terriblemente mal. Para la familia de Mariana, ese peso se manifestó el 14 de mayo. Era el día de su graduación simbólica, un evento que ella había planeado con una precisión casi obsesiva. Pero el teléfono no sonó. Las llamadas, que antes eran constantes, empezaron a caer directamente al buzón de voz, esa voz pregrabada. Si te está gustando este video, deja tu like, comparte con tus amigos y comenta tu opinión abajo. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido interesante y a compartir contigo las historias más sorprendentes. Que de pronto suena como un eco desde el más allá. Ese fue el primer centelleo de la pesadilla, la primera señal de que el sueño profesional en la Quinta de los Suspiros era, en realidad, un laberinto sin salida. Elena, la madre de Mariana, no era una mujer que se dejara vencer por el pánico fácilmente, pero hay un instinto maternal que trasciende la lógica. Al tercer día de silencio, decidió tomar el coche y conducir hacia las coordenadas que su hija le había enviado semanas atrás, cuando la emoción por el nuevo empleo aún eclipsaba cualquier sospecha. El camino hacia la zona de los valles de Jalisco es de una belleza engañosa, campos de agave azul que parecen olas de un océano petrificado bajo el sol. Sin embargo, a medida que Elena se acercaba a la ubicación, el paisaje empezó a cambiar de carácter. No era una degradación física, sino atmosférica. Los puestos de comida al borde de la carretera estaban vacíos, y los hombres sentados en las esquinas de los pueblos no tenían la mirada hospitalaria del Jalisco rural, sino una vigilancia gélida, militarizada bajo sus ropas civiles. Eran los halcones, los ojos y oídos del CJNG, observando cada vehículo extraño que se adentraba en los dominios del arquitecto. Al llegar a las inmediaciones de lo que debía ser la oficina de diseño, Elena se encontró de frente con la contradicción de la Quinta de los Suspiros. No había carteles, no había números visibles, solo un muro perimetral de piedra volcánica que parecía absorber la luz. Lo primero que la golpeó no fue lo que vio, sino lo que olió. Un olor dulce, empalagoso, que intentaba enmascarar algo acre, químico. Era una mezcla de fragancia de gardenias caras, las favoritas del dueño, y el aroma penetrante del cloro y la cal viva. Un contraste que solo quienes han estado cerca de los lugares de exterminio del narco pueden reconocer, el aroma de la limpieza que intenta borrar la muerte. Elena bajó del coche, con las piernas temblando, y se acercó al portón principal. Un hombre de unos 30 años, con equipo táctico bajo una camisa de marca y una radio en el cinturón, salió de una garita camuflada. Fue en ese momento cuando el misterio se volvió tangible. Al preguntar por su hija, la reacción del guardia no fue de confusión, sino de una indiferencia programada. Aquí no trabaja ninguna Mariana. Esta es propiedad privada. Se ha equivocado de camino, señora. Váyanse antes de que alguien más se lo pida de mala manera. Pero Elena, mientras retrocedía, vio algo en el suelo, cerca de la entrada de grava, un pequeño dije de plata en forma de cámara fotográfica. Era el regalo que ella misma le había hecho a Mariana al terminar el tercer semestre. Estaba allí, pisoteado, medio enterrado en la tierra roja de Jalisco. En ese instante, el misterio dejó de ser una duda para convertirse en un terror absoluto. Esa misma tarde, al intentar
intentar poner la denuncia en la delegación local, Elena chocó contra el segundo muro del misterio, el institucional. El oficial de guardia, un hombre con la mirada cansada y las manos que le temblaban al sostener el bolígrafo, se negó a registrar el nombre de la propiedad. Señora, si valora a su otra hija, no mencione esa casa. En ese lugar no vive gente, vive el diablo, y el diablo tiene amigos en la capital. El expediente de Mariana no fue abierto ese día, fue archivado antes de nacer. Las desapariciones en la zona no eran tratadas como delitos, sino como fenómenos naturales, como tormentas que se llevan a la gente y contra las cuales no tiene sentido protestar. Lo que Elena no sabía, y lo que nuestra libreta de piel negra revela con una frialdad escalofriante, es que en ese preciso momento, mientras ella lloraba frente a un oficial corrupto, Mariana estaba a solo unos metros bajo el suelo que su madre había pisado. La entrada en la libreta correspondiente a esa fecha dice: visita inesperada en la puerta 1. El activo 14 escuchó los gritos desde el sótano B. Se ha vuelto inestable. Se recomienda acelerar el proceso de disposición. El arquitecto odia el desorden. Esta breve nota es la prueba de la maquinaria perfecta que operaba en la quinta. No solo desaparecían personas, borraban realidad. La anomalía no era la desaparición en sí, sino el hecho de que alguien se atreviera a buscar, a dejar una huella, a reclamar un nombre en un territorio donde el CJNG había decretado el olvido obligatorio. El misterio de la Quinta de los Suspiros comenzaba a revelarse como una estructura de capa, una capa de lujo exterior, una capa de complicidad policial y un núcleo de oscuridad donde el arquitecto diseñaba, no edificios, sino el final de la existencia humana. El dije de plata que Elena recogió de la entrada se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas que la mayoría de los habitantes de Jalisco preferían no armar, porque armarlo significaba aceptar que, bajo sus pies, el suelo estaba hueco y lleno de los suspiros de quienes, como Mariana, habían creído en la promesa de un futuro mejor. Cuando las instituciones fallan, cuando la justicia se convierte en un artículo de lujo inalcanzable para el ciudadano común, surge una fuerza que el crimen organizado nunca logra calcular del todo: la tenacidad del dolor transformado en acción. Elena no se quedó de brazos cruzados llorando ante un escritorio vacío. Al entender que la policía de Jalisco no entraría en la Quinta de los Suspiros ni con una orden judicial firmada por Dios, decidió buscar a quienes ya habían perdido el miedo porque ya lo habían perdido todo. Fue así como se unió a las buscadoras de la verdad, un colectivo de madres que, armadas con varillas de hierro, palas y una intuición forjada en la tragedia, se dedicaban a peinar los cerros de Jalisco en busca de fosas clandestinas. Pero el caso de la mansión era distinto. No era un terreno baldío, era una fortaleza activa. El inicio de esta investigación no oficial comenzó con un rastro digital. Mariana, antes de que su teléfono fuera apagado para siempre, había enviado una última fotografía a una amiga de la universidad. No era una selfie, sino una imagen de un plano estructural que estaba rediseñando en la mansión. Gracias a los metadatos de esa imagen, esos rastros invisibles de GPS que quedan grabados en los archivos digitales, un perito informático retirado que colaboraba con el colectivo logró triangular la ubicación exacta. No era solo una casa en los valles, era una propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma dedicada a la exportación de tequila, cuya sede social era un baldío en las afueras de Zapopan. La estructura del engaño empezaba a desmoronarse, revelando que la Quinta era el centro neurálgico de algo mucho más grande que una simple casa de seguridad. La investigación se trasladó entonces al terreno, pero con una cautela casi quirúrgica. Las madres del colectivo sabían que acercarse demasiado era una sentencia de muerte. Utilizaron drones comerciales, volándolos a gran altura durante las horas de la madrugada, para mapear el movimiento dentro de la mansión. Lo que descubrieron en esas grabaciones granulosas y térmicas fue escalofriante. Mientras el resto del mundo dormía, la Quinta de los Suspiros bullía de actividad. Camionetas sin placas entraban y salían con cajas pesadas. Hombres armados patrullaban los techos con visores nocturnos, y se observaban constantes movimientos de tierra en la parte trasera del jardín principal, cerca de las caballerizas. No estaban sembrando plantas, estaban alterando el terreno de forma sistemática. Fue en este punto donde la figura del arquitecto comenzó a cobrar una relevancia aterradora. A través de entrevistas con exempleados que habían logrado huir de la zona, hombres que hablaban entre susurros y bajo la promesa de anonimato absoluto, se empezó a dibujar el perfil del dueño. No era el típico sicario impulsivo y mal hablado. El arquitecto era un hombre refinado, un estratega que había estudiado en el extranjero y que veía el control territorial como una forma de arte. Se decía que tenía una obsesión con la limpieza y el orden. Nada en la Quinta ocurría sin su supervisión directa. Él no solo ordenaba ejecuciones, él diseñaba soluciones de disposición. Para él, los cuerpos eran problemas logísticos que debían ser resueltos con eficiencia industrial. Su presencia en la mansión era como una sombra que lo cubría todo, un hombre que podía estar discutiendo el matiz de un vino mientras, a pocos metros, sus hombres procesaban a seres humanos. El equipo de investigación, compuesto ahora por Elena, dos madres más del colectivo y un periodista de investigación independiente, comenzó a vigilar la periferia de la propiedad desde un cerro cercano, ocultos entre los agaves. Con binoculares de largo alcance, observaron la dinámica de la mansión. Notaron algo inusual. Cada miércoles, un camión de basura privado, no municipal, entraba a la propiedad y permanecía allí durante horas. Al seguir ese camión días después, descubrieron que no se dirigía a un vertedero legal, sino a un predio privado fuertemente custodiado. La Quinta de los Suspiros funcionaba como una isla, generaba sus propios desechos, sus propias leyes y su propio silencio. La atmósfera de la investigación era de una paranoia constante. Elena sentía que los ojos de la organización estaban en todas partes. Los coches sospechosos que se estacionaban frente a su casa, las llamadas silenciosas en medio de la noche, el ambiente pesado de Jalisco que parecía advertirles que estaban cruzando una línea de no retorno. Sin embargo, la determinación de encontrar a Mariana era más fuerte que el instinto de supervivencia. El grupo empezó a recopilar testimonios de lugareños que, venciendo el pavor, hablaban de una oficina subterránea que se extendía bajo el jardín principal. Hablaban de un lugar donde el aire se sentía pesado y donde el arquitecto pasaba la mayor parte de su tiempo escribiendo. Esta fase de la investigación fue la que permitió establecer el ancla de la historia antes de que siquiera fuera encontrada físicamente. Los rumores sobre la libreta de piel negra ya circulaban entre
entre los trabajadores de menor rango. Decían que el arquitecto registraba allí no solo sus negocios, sino las almas que la mansión reclamaba. Era una especie de diario de guerra y bitácora de exterminio. Para Elena, esa libreta se convirtió en el santo grial. Sabía que si lograban ponerle las manos encima, no solo encontrarían a Mariana, sino que harían caer todo el imperio de cristal del CJNG en esa región. La investigación ya no era solo por una persona, era una misión para desenterrar la verdad de una de las épocas más oscuras de México, una verdad que estaba protegida por muros de piedra, armas largas y la complicidad de un sistema que prefería mirar hacia otro lado mientras la Quinta de los Suspiros seguía devorando vida. En el teatro del horror que es el narco en Jalisco, la fachada de respetabilidad es la herramienta más peligrosa. Don Julián Rivas, conocido en los círculos cerrados como el arquitecto, no era un hombre que se ocultara en cuevas o ranchos remotos. Por el contrario, era una figura recurrente en las secciones de sociedad de los diarios locales y un benefactor habitual de obras públicas en la región de los Valles. Para el mundo, era un exitoso empresario tequilero y desarrollador inmobiliario que había traído progreso y empleo a zonas olvidadas. Pero detrás de sus trajes a medida de lino italiano y su retórica sobre el desarrollo regional, se escondía el cerebro logístico que diseñaba los centros de exterminio del CJNG. La confrontación entre la verdad de una madre y la mentira de un monstruo ocurrió en un escenario surrealista, una feria regional de la industria. Elena, acompañada por el periodista de investigación, logró burlar los círculos de seguridad de don Julián para encararlo frente a las cámaras de los medios locales que cubrían el evento. La respuesta de El Arquitecto fue una obra maestra de la manipulación psicológica. No hubo amenazas a gritos ni gestos violentos. Con una calma que resultaba más aterradora que cualquier insulto, don Julián escuchó los reclamos de Elena sobre el paradero de Mariana en la Quinta de los Suspiros. Señora, respondió él, bajando el tono de voz para crear una falsa atmósfera de intimidad y respeto. Entiendo su dolor, pero me temo que es víctima de una confusión lamentable. Mi propiedad es una empresa dedicada a la excelencia, no un lugar de sombra. He abierto mis puertas a las autoridades en múltiples ocasiones, lo cual era una media verdad técnica, pues solo permitía inspecciones en áreas previamente limpiadas, y siempre hemos operado bajo la ley. Atacar mi reputación es atacar el sustento de cientos de familias que trabajan conmigo. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban la calidez de sus palabras. Eran dos canicas de vidrio, frías y analíticas, que parecían estar calculando el costo de borrar a Elena del mapa en ese mismo instante. Don Julián incluso se atrevió a ir más allá en su cinismo. Ofreció una recompensa personal para quien diera información sobre el paradero de Mariana, presentándose a sí mismo como un aliado en la búsqueda. Fue una jugada maestra de gaslighting social. En las semanas siguientes, los medios locales, financiados por sus pautas publicitarias, comenzaron a publicar artículos que cuestionaban la salud mental de Elena y sugerían que el colectivo de madres estaba siendo manipulado por intereses políticos externos para dañar la imagen de los empresarios de Jalisco. El arquitecto no solo estaba ocultando un crimen, estaba destruyendo la credibilidad de quienes buscaban justicia, convirtiendo a la víctima en sospechosa y al victimario en un pilar de la moralidad. Gracias a archivos filtrados de inteligencia que el equipo de investigación obtuvo meses después, hoy sabemos que ocurría realmente dentro de la Quinta mientras don Julián daba esos discursos. Mientras él hablaba de progreso, sus ingenieros estaban instalando sistemas de filtración de aire industriales en los sótanos de la mansión para que el olor de la descomposición no llegara a los jardines donde él recibía a políticos y empresarios. La libreta de piel negra que reposaba sobre su escritorio de caoba durante aquellas entrevistas tiene una entrada fechada el mismo día del encuentro con Elena. La mujer de la puerta ha vuelto. Es persistente. El ruido exterior está creciendo. Necesitamos sellar la sección B antes de la auditoría. El activo 14, Mariana, ya no es necesario para los planos. Su resistencia al condicionamiento es total. Proceder según el protocolo de tierra silenciosa. La manipulación de don Julián se extendía a la estructura misma de la ley. Él no sobornaba a los policías de a pie, él compraba la narrativa, proporcionaba a la fiscalía pistas falsas, entregaba a delincuentes menores de bandas rivales como chivos expiatorios para cerrar casos de desaparición y así mantener las estadísticas de seguridad en niveles aceptables para el gobierno estatal. Su mansión, la Quinta de los Suspiros, era el epicentro de este gran engaño, un lugar donde las fiestas de gala se celebraban justo encima de las celdas de castigo, separadas solo por unos metros de concreto reforzado y una voluntad inquebrantable de no ver la realidad. El contraste era obsceno. Por la mañana, don Julián grababa videos promocionales hablando de la sangre joven de Jalisco como el futuro del estado. Por la noche, bajaba a ese sótano, se ponía un delantal de plástico sobre su ropa cara y supervisaba personalmente los interrogatorios. Para él, no había contradicción. En su mente enferma, el orden que él imponía a través del terror era lo que permitía que el resto de la sociedad funcionara. Se veía a sí mismo como el arquitecto de una nueva era donde la piedad era una debilidad arquitectónica que debía ser demolida. Las mentiras de don Julián no eran simples falsedades, eran los cimientos de un imperio que creía que, con suficiente dinero y suficiente sangre, podía enterrar la verdad para siempre. Pero incluso el arquitecto más meticuloso comete errores, y el suyo estaba escrito en su propia caligrafía, esperando ser descubierto entre los muros que él mismo había levantado. La esperanza es, a veces, el arma más cruel en manos de un verdugo. Cuando la presión mediática sobre la Quinta de los Suspiros comenzó a volverse incómoda para los protectores políticos del arquitecto, la maquinaria del CJNG no se limitó a silenciar, decidió confundir. En la guerra psicológica que el narco libra contra las familias de los desaparecidos, el falso rastro es una técnica refinada para agotar los recursos, la moral y la credibilidad de quienes buscan. Fue así como comenzó lo que Elena recordaría después como el tiempo de las sombras proyectadas, un periodo de 6 meses donde cada pista parecía conducir a la salvación de Mariana, solo para terminar en un abismo de mentiras diseñadas quirúrgicamente. La primera maniobra de distracción llegó a través de una llamada anónima a la fiscalía, supuestamente de un arrepentido de la organización. La información era precisa. Mariana y otros jóvenes no estaban en la mansión, sino que habían sido trasladados a un campo de entrenamiento forzado en la Sierra de Tapalpa, en las zonas más gélidas y densas del bosque de Jalisco. El informante dio detalles escalofriantes pero verosímiles
verosímiles sobre las condiciones del lugar. Incluso describió la ropa que Mariana llevaba el día de su desaparición, detalles que solo alguien que estuvo cerca de ella podría conocer. Elena y el colectivo de madres, impulsadas por una adrenalina desesperada, vendieron lo poco que les quedaba para costear una expedición a la sierra, acompañadas por un destacamento de la Guardia Nacional que, extrañamente, aceptó colaborar de inmediato. Durante semanas, peinaron barrancos y quebradas bajo condiciones extremas. El frío de la montaña calaba los huesos, pero el fuego de la posibilidad las mantenía en pie. Encontraron restos de campamentos, uniformes tácticos con las siglas del cártel y casquillos de grueso calibre, pero ni rastro de los jóvenes. Fue una trampa de agotamiento físico y emocional. Mientras las cámaras de televisión locales seguían a las madres por el bosque, dándoles una cobertura inusualmente amplia, en la Quinta de los Suspiros, don Julián aprovechaba el desvío de atención para realizar obras de mantenimiento mayor. Camiones de cemento entraban y salían de la mansión bajo la cobertura de la noche, sellando secciones del sótano que las investigaciones preliminares habían comenzado a señalar. Pero el golpe más devastador estaba por venir. En el tercer mes de la búsqueda en la sierra, la Fiscalía Estatal anunció el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos que, según los peritos oficiales, coincidían con el perfil genético de Mariana. Elena recibió la noticia como un disparo en el pecho. Le entregaron una urna con cenizas y un informe técnico plagado de tecnicismos legales que aseguraban que el caso estaba cerrado por fallecimiento confirmado. La narrativa oficial era perfecta. Mariana había muerto en un enfrentamiento entre grupos rivales lejos de la mansión. El arquitecto, en un acto de cinismo sin precedentes, envió una corona de flores al velorio simbólico que la familia organizó, reafirmando su imagen de vecino preocupado. Sin embargo, algo no encajaba. El periodista que acompañaba a Elena notó que el informe de ADN carecía de las firmas digitales obligatorias y que el laboratorio que lo emitió había recibido donaciones millonarias de una de las fundaciones de don Julián. Elena, en medio de su duelo, recordó algo crucial: el dije de plata en forma de cámara que había encontrado en la puerta de la mansión. Si Mariana había sido trasladada a la sierra meses antes, ¿cómo era posible que su joya más preciada estuviera en la entrada de la quinta justo cuando empezó la búsqueda? El instinto de madre le decía que las cenizas que le habían entregado no eran las de su hija, sino el polvo de una mentira construida para que ella dejara de excavar cerca del verdadero secreto. La libreta de piel negra, nuestra ancla, confirma hoy la perversidad de esta fase. En una de sus páginas, escrita con la misma caligrafía imperturbable, don Julián anotó: Operación Espejismo completada. Las hormigas están corriendo hacia la montaña, mientras nosotros reforzamos los cimientos bajo sus pies. El activo 14, Mariana, sigue siendo útil para la fase de experimentación estructural en el sótano C. Es fascinante cómo el ser humano acepta la muerte si se le entrega en una caja bonita. El ruido ha cesado. Estas palabras demuestran que, para el CJNG, el sistema de justicia era simplemente una extensión de su departamento de relaciones públicas. No solo controlaban las balas, controlaban la verdad biológica de las personas. Este periodo de falsos rastros sumió al colectivo de madres en una crisis profunda. Algunas, quebradas por el falso alivio del hallazgo, abandonaron la lucha. Otras empezaron a dudar de Elena, acusándola de no querer aceptar la realidad. La soledad se volvió más densa que el miedo. Pero Elena, abrazada a la pequeña cámara de plata, sabía que no podía detenerse. Entendió que si el arquitecto se estaba tomando tantas molestias para mentir, es porque lo que ocultaba en la Quinta de los Suspiros era tan monstruoso que ni siquiera él podía permitir que viera la luz. El laberinto de espejos estaba diseñado para que se perdieran, pero ella decidió romper el primer cristal. La investigación no estaba muerta, simplemente estaba entrando en su fase más peligrosa y silenciosa, la de la búsqueda fuera de la ley. Hay una forma de morir que no requiere de balas ni de fosas: el archivo. En la jerga judicial mexicana, el carpetazo es el acto final de una tragedia, el momento en que un burócrata cierra un expediente y con ese simple movimiento decreta que una vida ya no merece ser buscada. Para el caso de Mariana y las víctimas de la Quinta de los Suspiros, este momento llegó con una frialdad administrativa que resultó más dolorosa que el propio secuestro. Tras el montaje de las cenizas falsas y los informes de ADN manipulados, la maquinaria del estado de Jalisco se detuvo en seco. Las órdenes de investigación fueron revocadas, las patrullas que vigilaban discretamente la zona fueron reasignadas y el nombre de don Julián Rivas desapareció de cualquier línea de investigación activa. Elena se encontró de pronto caminando por pasillos de juzgados que se sentían como glaciares. Cada vez que intentaba presentar las inconsistencias del peritaje, se topaba con el mismo muro de cristal. Señora, el caso está resuelto. Acepte su pérdida y deje de entorpecer el trabajo de la fiscalía, le dijo un juez cuya campaña, según se sabría años después, había sido financiada por empresas fachada de el arquitecto. La sociedad, que al principio se mostró conmovida, empezó a girar la cabeza. En un país con miles de desaparecidos, la atención es un recurso escaso, y la narrativa del éxito de don Julián, quien acababa de recibir un premio por su contribución al desarrollo arquitectónico del Estado, terminó por sepultar la búsqueda de Elena bajo una montaña de relaciones públicas y cinismo institucional. Incluso el apoyo dentro del colectivo de madres empezó a flaquear. La fatiga del metal, esa que quiebra a los aviones, también quiebra a las personas. Muchas de sus compañeras, intimidadas por amenazas directas o seducidas por la promesa de paz que ofrecía el cierre oficial de sus propios casos, dejaron de asistir a las marchas. El periodista de investigación que había sido el aliado más cercano de Elena tuvo que abandonar el estado tras un atentado fallido en el que su coche fue rociado con ráfagas de AK-47 frente a su propia casa. Elena se quedó sola en una casa que ahora se sentía como un mausoleo, rodeada de planos, fotos de Mariana y recortes de periódicos que hablaban de una justicia que nunca llegó. La Quinta de los Suspiros, mientras tanto, florecía. Se celebraron bodas de la alta sociedad en sus jardines, donde el champaña corría libremente sobre el suelo que Elena sabía que era un cementerio. La impunidad era tan absoluta que don Julián dejó de ocultar sus movimientos nocturnos. Los muros de la mansión se volvieron más altos, las cámaras de seguridad más sofisticadas, y el olor a gardenias y cloro se volvió el perfume oficial de esa zona de los valles. El mundo había decidido que la mansión era un lugar de éxito, y que Mariana nunca había existido más que en la imaginación de una madre tras
trastornada por el dolor. Fue el punto más bajo, el momento en que el mal no solo ganaba, sino que se sentaba en el trono a disfrutar de su victoria. Nuestra libreta de piel negra registra este periodo con una arrogancia casi mística. La entrada de octubre de ese año es un testimonio del desprecio que el arquitecto sentía por la justicia humana. El silencio es mi mejor obra. No son las paredes lo que contienen a la gente, sino la idea de que no hay nadie afuera escuchando. El expediente 402/B ha sido triturado. Hoy cené con el procurador. Hablamos de la nueva ala de la mansión. El activo 14, Mariana, se ha convertido en parte de la cimentación, en el sentido más literal y poético. Nadie la encontrará, porque nadie la está buscando ya. He ganado la guerra contra el tiempo. Estas líneas, escritas con una pluma fuente de oro, son el recordatorio de que, para el narcosistema, el olvido es una herramienta de ingeniería tan útil como el concreto. Elena pasaba las noches mirando el último mensaje de texto de su hija, ese que decía: mamá, este lugar es extraño, pero el diseño es increíble. Mañana te cuento más. Ese mañana se había convertido en un nunca infinito. La desesperación la llevó a considerar el suicidio, a rendirse ante la inercia de un estado que la quería invisible. Pero fue precisamente en ese fondo del abismo donde algo cambió. Una tarde, mientras limpiaba la habitación intacta de Mariana, encontró un dibujo que su hija había hecho años atrás, una estructura circular que parecía un laberinto. Mariana siempre decía que todo edificio tiene un punto débil, una falla en la estructura que, si se presiona lo suficiente, puede hacer que toda la mole se derrumbe. Elena entendió que la justicia oficial estaba muerta, pero la verdad seguía viva, respirando bajo el mármol de la quinta. Si el sistema no iba a ayudarla, ella se convertiría en el fallo estructural de la mansión. Este bloque marca el fin de la esperanza institucional y el nacimiento de una determinación oscura y absoluta. El caso estaba cerrado para la ley, pero para la madre que aún sostenía un dije de plata en forma de cámara, la investigación apenas estaba por entrar en su fase más visceral. El olvido tiene un límite, y el arquitecto estaba a punto de descubrir que no se puede construir un imperio sobre suspiros sin que, tarde o temprano, los cimientos empiecen a gritar. La soledad de una madre que busca a su hija en un estado que ha decretado su muerte es una forma de exilio interno. Elena se convirtió en un fantasma que recorría las calles de Guadalajara y los senderos de los valles, una figura que los vecinos evitaban no por odio, sino por ese miedo supersticioso que provoca la tragedia ajena. Para el sistema, ella era un daño colateral de la paz social. Para el CJNG, era una molestia menor que el tiempo terminaría por devorar. Pero el tiempo, ese aliado de los culpables, juega a veces cartas inesperadas. La búsqueda no oficial de Elena comenzó en el lugar más improbable, los márgenes del olvido, donde los despojos de la propia organización criminal empezaban a pudrirse. Elena ya no buscaba en las oficinas gubernamentales. Su centro de mando se trasladó a la mesa de su cocina, ahora cubierta de mapas satelitales, capturas de pantalla de redes sociales de sicarios ostentosos y carpetas de archivos filtrados por colectivos de hackers. Su objetivo ya no era demostrar que Mariana estaba viva, una esperanza que se desvanecía con cada amanecer de silencio, sino demostrar que la Quinta de los Suspiros era una fosa con cimientos de oro. Fue en esta etapa de desesperación cuando recibió un mensaje encriptado a través de una cuenta de Facebook recién creada. Solo decía: el arquitecto no borra sus planos, solo los oculta tras la caloría. Nos vemos en el cementerio de Tala, a medianoche. La persona que la esperaba entre las tumbas olvidadas era un hombre que parecía haber sido masticado y escupido por la vida. Se llamaba Samuel, un ex guardia de seguridad de la Quinta que había sido descartado por la organización tras quedar lisiado en un accidente dentro de las caballerizas. Samuel no hablaba por heroísmo, sino por una mezcla de rencor y un terror religioso que le impedía dormir. Señora, las cenizas que le dieron son de un perro o de algún pobre diablo que nadie reclamó, le dijo con una voz que era un susurro roto. Yo vi a su hija, la vi diseñando una habitación que no tenía ventana. El arquitecto la obligaba a trabajar hasta que los dedos le sangraban. Decía que ella tenía el toque de la luz, y él quería capturar esa luz en su sótano. Samuel le entregó a Elena la primera miga de pan real, una que no estaba en ningún archivo oficial, un croquis hecho a mano en un trozo de papel de strass. Era el esquema del sistema de ventilación de la mansión. Samuel le explicó que bajo el jardín de las gardenias existía una red de túneles que conectaba la oficina de don Julián con una serie de cámaras ocultas. Pero lo más importante fue la mención de la libreta de piel negra. Él nunca se separa de ella, explicó Samuel. Es su Biblia. Ahí anota quién entra, quién sale y quién se queda para siempre. Si quiere la verdad, tiene que encontrar ese libro. Pero el libro no está en la mansión. El arquitecto lo lleva a su caja fuerte en el banco de la ciudad cada vez que hay una limpieza. Esta revelación cambió el rumbo de la búsqueda. Elena ya no era una víctima suplicante, se convirtió en una investigadora de sombra. Utilizando los ahorros de toda su vida, contrató a un detective privado retirado, un hombre que conocía las cloacas del sistema bancario y que no temía los nombres que hacían temblar a los fiscales. Juntos, empezaron a rastrear los movimientos financieros de las empresas fachada de don Julián. Descubrieron que, mientras el caso de Mariana se archivaba por falta de pruebas, la Quinta de los Suspiros recibía toneladas de suministros médicos y químicos que no tenían relación con la industria del tequila, formaldehído, ácido sulfúrico de alta concentración y equipos de cirugía forense. La desesperación de Elena crecía al ritmo de sus hallazgos. Cada noche, al cerrar los ojos, imaginaba a Mariana en ese sótano sin ventanas, rodeada de planos y del olor a muerte que Samuel le había descrito. La salud de Elena empezó a deteriorarse, dejó de comer, sus manos temblaban constantemente y su mirada adquirió esa fijeza de quienes ya han visto el infierno y no tienen miedo de volver a él. Sin embargo, su mente estaba más lúcida que nunca. Empezó a notar un patrón en las publicaciones de Instagram de los hijos de los políticos que frecuentaban la mansión. En el fondo de una foto de una fiesta de cumpleaños, captó un detalle, una puerta de acero oculta tras una enredadera artificial en el jardín trasero, la misma puerta que Samuel le había dibujado en el papel de estraza. La búsqueda no oficial se volvió una carrera contra el tiempo. Los rumores de que alguien estaba hurgando en las cuentas de don Julián empezaron a llegar a oídos del CJNG. Elena empezó a notar que los halcones ya no se limitaban a observarla desde la esquina, ahora seguían su coche de cerca, mostrándole las culatas de sus armas a través de los cristales tintados.
verdad. El mensaje era claro: detente o serás el próximo activo de la libreta. Pero Elena ya no tenía nada que perder. Había cruzado el umbral donde el miedo se convierte en una herramienta de precisión. El bloque termina con Elena sentada frente a su altar doméstico, sosteniendo el dije de plata y el croquis de Samuel. La duda de si Mariana seguía con vida era una herida abierta, pero la certeza de que la verdad estaba encerrada en esa mansión se volvió su única razón de existir. Sabía que la justicia no vendría de un juez, sino de su capacidad para romper la estructura que el arquitecto creía perfecta. Estaba a un paso del avance definitivo, o de una muerte anónima en los campos de Agap. La Quinta de los Suspiros ya no era solo una mansión, era un desafío personal entre una madre armada con la verdad y un imperio construido sobre el silencio. El rastro de los infieles la había llevado a la puerta de la guarida del lobo, y esta vez, ella no iba a pedir permiso para entrar. El destino, a menudo, no se manifiesta a través de grandes milagros, sino mediante el error humano nacido de la soberbia. El arquitecto creía que su sistema era perfecto porque controlaba todas las variables visibles: los jueces, la policía, los medios y los muros, pero no contaba con la erosión que el remordimiento y la envidia provocan dentro de una estructura criminal. La caída de la Quinta de los Suspiros no comenzó con un asalto táctico, sino con una filtración de datos que nadie vio venir. Un joven analista de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya hermana también había desaparecido en los laberintos de Jalisco, detectó una anomalía: una caja de seguridad en una sucursal bancaria de lujo en Zapopan, pagada por una empresa de cartón vinculada a don Julián, que no había sido abierta en meses tras un cambio en los protocolos de seguridad interna. Elena recibió la noticia a través del periodista exiliado, quien seguía operando desde la seguridad de una red privada. La orden de cateo para esa caja de seguridad se obtuvo bajo el radar, gracias a un fiscal federal que, cansado de la podredumbre local, decidió jugarse la carrera por un último caso de justicia. El día en que abrieron la caja de seguridad número 304, el aire en la bóveda parecía haberse congelado. Allí, entre lingotes de oro y documentos de propiedad en el extranjero, reposaba el objeto que habíamos estado persiguiendo desde el inicio de esta historia: la libreta de piel negra. Cuando los investigadores pasaron la primera página, el horror adquirió una dimensión burocrática. No era un simple diario, era un inventario de la crueldad humana. El ancla de nuestra historia era, en realidad, un manual de instrucciones para el exterminio. Pero lo que rompió definitivamente la coartada de don Julián fue lo que encontraron entre las páginas 88 y 92. Allí, pegada con una cinta adhesiva que ya empezaba a amarillar, estaba la última fotografía analógica que Mariana había tomado antes de ser capturada. Era una imagen de la estructura interna del sótano de la Quinta, un plano que ella misma había corregido. Al lado, con la caligrafía pulcra del arquitecto, se leía: el activo 14 hectáreas, terminado el diseño del área de silencio. Su precisión es admirable. Lástima que su ética sea tan rígida. Se procederá a su integración estructural el 22 de septiembre. Esa fecha, el 22 de septiembre, fue el clavo final en el ataúd de las mentiras del CJNG. Según la versión oficial que la Fiscalía de Jalisco había dado a Elena para cerrar el caso, Mariana había muerto meses antes en la Sierra de Tapalpa. La libreta demostraba, con el puño y letra del propio dueño de la mansión, que Mariana estuvo viva, trabajando como esclava arquitectónica en el sótano de la Quinta, mucho después de que el Estado la declarara oficialmente muerta. La coartada del arquitecto se desmoronó como un castillo de naipes bajo un vendaval. Ya no se trataba de una madre trastornada contra un empresario respetable, era la evidencia física, documental e irrefutable de un sistema de esclavitud y asesinato operado desde el corazón del lujo jalisciense. El avance definitivo se produjo cuando, armados con información de la libreta, un equipo de la Policía Federal, saltándose la cadena de mando estatal por temor a filtraciones, irrumpió en la Quinta de los Suspiros durante la madrugada de un martes lluvioso. Elena observaba desde el perímetro, protegida por un chaleco antibalas que le pesaba en el alma. Al entrar en el sótano B, el que Mariana había diseñado según las notas del diario, los agentes encontraron la falla estructural de la que hablaba el croquis de Samuel. Detrás de una pared de mármol aparente, en una habitación que no figuraba en los planos oficiales, descubrieron el centro de mando del arquitecto. Allí estaban las cámaras de video que grababan todo lo que ocurría en las celdas de castigo. Allí estaban las muestras de perfumes caros que don Julián usaba para mitigar el hedor de la muerte. Pero lo más devastador fue el hallazgo de la cámara analógica de Mariana, colocada sobre el escritorio como un trofeo de caza. Dentro de la cámara aún había un rollo de película sin revelar. El avance no solo fue legal, fue emocional. Elena, al ver la cámara, supo que el círculo se estaba cerrando. La libreta contenía las coordenadas exactas de donde habían sido depositados los restos de las víctimas dentro de la propiedad, bajo el disfraz de reparaciones de cimiento. Este descubrimiento fue el proyector que iluminó la oscuridad de años. La libreta de piel negra no solo era una prueba del crimen, era el mapa de un genocidio privado. En sus páginas se detallaban los nombres de 42 personas que habían sido procesadas en la mansión. Jóvenes como Roberto el jardinero, estudiantes como Mariana y trabajadores que simplemente supieron demasiado. La Quinta de los Suspiros dejó de ser una propiedad privada para convertirse en la escena del crimen más grande de la historia reciente de Jalisco. El impacto de la noticia fue un terremoto social. Los políticos que habían cenado en esos jardines empezaron a borrar sus huellas, los jueces que archivaron el caso solicitaron licencias por motivos de salud, y el pueblo de Jalisco despertó ante la realidad de que la belleza de sus mansiones estaba cimentada en los huesos de sus propios hijos. Elena no lloró cuando le mostraron la libreta. Se quedó mirando la página donde estaba el nombre de su hija, trazando con el dedo las letras que don Julián había escrito con tanta frialdad. En ese momento, la víctima recuperó su poder. El ancla había sido recuperada, y con ella, la capacidad de hundir al monstruo en su propio infierno de concreto. La coartada de la prosperidad y el orden se había evaporado, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del arquitecto, un asesino serial que utilizaba al cártel como su herramienta de construcción. El Breakthrough estaba completo. Ahora, solo quedaba la confrontación final, el momento en que el cazador se convertiría en la presa dentro de su propio laberinto. La noche del 14 de noviembre no soplaba el viento en los valles de Jalisco. El aire era una masa espesa y húmeda que parecía anticipar el fin de una era. Mientras los helicópteros
helicópteros Black Hawk de la Marina cortaban el cielo con un rugido sordo y rítmico, las luces de la Quinta de los Suspiros brillaban con una intensidad artificial, como si la mansión supiera que estaba a punto de convertirse en un mausoleo abierto al público. La confrontación final no fue un tiroteo cinematográfico de horas, fue el colapso quirúrgico de una mentira que se sostenía solo por el miedo. El arquitecto, don Julián Rivas, fue sorprendido en la intimidad de su biblioteca, el mismo lugar donde durante años había diseñado el mapa del dolor de cientos de familias. Cuando el equipo táctico de élite derribó las puertas de roble macizo, no encontraron a un guerrillero disparando a ciega. Encontraron a un hombre de 60 años vestido con una bata de seda italiana, sentado frente a un tablero de dibujo, con una copa de coñac a medio terminar. Su arrogancia era tal que ni siquiera se levantó. Están pisando mármol de Carrara, fue lo primero que les dijo a los agentes, con una voz que todavía pretendía ejercer autoridad. Espero que sus mandos tengan suficiente dinero para pagar los daños que están causando en mi propiedad. Sin embargo, su seguridad se evaporó en el momento en que un agente federal puso sobre la mesa, frente a sus ojos, una copia de la libreta de piel negra. Ese fue el instante en que la máscara del arquitecto se agrietó para siempre. Al ver el diario que él creía seguro en la bóveda del banco, el color abandonó su rostro, dejando una piel grisácea y marchita que revelaba su verdadera edad y su miseria moral. La confrontación física dio paso a una tensión psicológica insoportable. Mientras los agentes le colocaban las esposas, don Julián buscó con la mirada un escape que ya no existía. Sus teléfonos, esos que solían conectar con los niveles más altos del gobierno estatal, estaban en silencio. En el mundo del narco, no hay nada más frío que el silencio de un protector que sabe que el barco se está hundiendo. Pero la verdadera confrontación ocurrió fuera, en el jardín de las Gardeni. Elena, autorizada por la Fiscalía Federal debido a su papel crucial en la investigación, estaba allí. Cuando sacaron a don Julián esposado, escoltado por hombres armados hasta los dientes, sus miradas se cruzaron. No hubo gritos, no hubo insulto, hubo algo mucho más poderoso, el peso de la verdad. Elena sostenía en su mano el dije de plata en forma de cámara, el ancla que la había mantenido cuerda durante el naufragio. Don Julián intentó sostenerle la mirada, buscando intimidarla con su vieja aura de poder, pero por primera vez en su vida se encontró con alguien que ya no le tenía miedo. En los ojos de Elena, él no vio a una víctima, vio su propia sentencia. Mientras tanto, en las profundidades de la mansión, el equipo de antropología forense realizaba el hallazgo más perturbador de la década. Siguiendo las instrucciones cifradas de la libreta, utilizaron rádares de penetración terrestre en el área de silencio, la habitación subterránea que Mariana había sido obligada a diseñar. Lo que encontraron detrás de una doble pared de concreto reforzado fue una cápsula del tiempo del horror. No solo estaban los restos óseos que la libreta mencionaba con frialdad logística, sino que la habitación conservaba las herramientas del arquitecto, los planos originales manchados de sangre seca, los instrumentos de tortura dispuestos con una limpieza obsesiva, en un rincón, una pequeña mesa de dibujo con un nombre grabado en la madera, Mariana. La confrontación se extendió a los archivos digitales de la mansión. Los peritos informáticos lograron desbloquear el sistema de vigilancia interno que don Julián utilizaba para estudiar a sus víctimas. Las grabaciones revelaron que el hombre que el Estado premiaba como empresario del año pasaba sus madrugadas observando el sufrimiento ajeno, como un entomólogo observando insectos en un frasco. La Quinta de los Suspiros no era solo un centro de operaciones del CJNG, era el laboratorio personal de un psicópata que había encontrado en el narco el financiamiento perfecto para sus fantasías más oscuras. La captura de don Julián no fue solo la detención de un operador financiero, fue el desmantelamiento de un culto a la muerte disfrazado de arquitectura. Esa misma noche, mientras don Julián era trasladado a una prisión de máxima seguridad bajo una custodia militar sin precedentes, el imperio de silencio que rodeaba a la mansión comenzó a desmoronarse. Los testigos que antes callaban empezaron a hablar, los políticos que lo protegían emitieron comunicados distanciándose de él, y la verdad, esa que Elena había perseguido sola durante años, inundó los informativos de todo el país. El bloque de la confrontación termina con la imagen de la Quinta de los Suspiros iluminada por reflectores forenses, mientras las excavadoras comienzan a levantar el mármol para devolverle a la tierra lo que el arquitecto le había robado. La torre de marfil había caído, y bajo sus ruinas, los suspiros finalmente se estaban convirtiendo en voces que exigían ser escuchadas. La sala de interrogatorios de la prisión de máxima seguridad del altiplano es un espacio diseñado para anular la voluntad. Paredes de concreto desnudo, una luz fluorescente que zumba con una frecuencia irritante y una mesa de acero atornillada al suelo. Al otro lado de esa mesa, don Julián Rivas, despojado de sus trajes de lino y su aura de intocabilidad, lucía como lo que realmente era, un depredador acorralado que aún intentaba negociar con los restos de su naufragio. Frente a él, no estaba un fiscal armado con códigos penales, sino Elena. El fiscal federal había permitido este encuentro bajo una condición. Sería un careo técnico para identificar la ubicación exacta de los restos restantes. Pero para Elena, era la última oportunidad de mirar al abismo a los ojos y obligarlo a parpadear. El duelo psicológico fue una danza macabra de silencios y medias verdad. Durante las primeras 2 horas, el arquitecto mantuvo su máscara de indiferencia. Respondía con monosílabos, con una sonrisa cínica que sugería que todo esto era un error temporal. Pero el fiscal jugó la carta final. Puso sobre la mesa las fotografías reveladas del rollo de película encontrado en la cámara de Mariana. Eran imágenes de los cimientos, de los túneles, pero también había una foto que nadie esperaba. Un retrato de don Julián, tomado por Mariana desde las sombras, donde se le veía supervisando una ejecución. Era la prueba de que ella nunca dejó de ser una arquitecta de la verdad, incluso en su cautiverio. Al ver esa foto, algo se rompió en la psique de don Julián. No fue el arrepentimiento lo que lo quebró, sino la herida en su orgullo. Al verse capturado por la lente de quien él consideraba un simple material de construcción, su arrogancia se transformó en una verborrea ponzoñosa. Ustedes no lo entienden, comenzó a decir, con una voz que recuperó de pronto su cadencia educada y aterradora. Creen que soy un asesino común, pero yo soy un visionario. El cártel de Jalisco me dio el lienzo, y yo puse la estructura. El orden requiere sacrificios que las mentes pequeñas como la suya, señora, no pueden procesar. Mariana era brillante, sí, tenía un sentido de la proporción que era casi divino. Por eso la
la elegí. Quería que su talento fuera el alma de mi obra maestra. Elena, apretando el dije de plata hasta que las aristas le marcaron la palma, le hizo la única pregunta que importaba. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué convertirlos en parte de tus muros? Don Julián se inclinó hacia adelante, y por un momento, el olor a desinfectante de la prisión fue reemplazado por el recuerdo del aroma a gardenias y muerte de la quinta. Porque la carne se pudre, señora, pero la piedra permanece. Yo no mataba gente, yo los inmortalizaba en la arquitectura del poder. En Jalisco, todos hablan de los desaparecidos como si fueran humo. Yo les di peso, los convertí en el soporte de mi imperio. Mariana no murió por nada. Ella es el ángulo recto que sostiene el ala norte de la quinta. Debería estar orgullosa. Su hija es parte de algo que durará 100 años. Esta confesión, grabada en video y audio, fue el clavo final. No había locura en sus palabras, sino una lógica de exterminio puramente estética y logística. Don Julián confesó que la libreta de piel negra era su testamento artístico. Detalló cómo utilizaba sus conocimientos de ingeniería para diseñar espacios donde el sonido no se propagaba, donde el aire se filtraba a través de capas de carbón activado para que los vecinos pudieran seguir comiendo en paz mientras la atrocidad ocurría bajo sus pies. Reveló que muchos de los accidentes de construcción en obras públicas de Jalisco eran, en realidad, formas de ocultar cuerpos en las estructuras de puentes y carreteras, todo bajo el patrocinio financiero del CJNG. El verdadero motivo de su crueldad no era el dinero, sino un complejo de Dios absoluto. Se sentía el dueño de la materia y de la vida. Confesó que Mariana fue la única que logró inquietar. Ella no lloraba, dijo con un destello de admiración enferma en los ojos. Ella dibujaba, incluso cuando sabía que iba a morir, seguía trazando líneas en el suelo de su celda con un trozo de carbón. Estaba diseñando su propia salida, una que yo no pude ver. Y miren, al final, la encontró. Me trajo hasta aquí a través de sus fotos. En ese momento, Elena entendió que el monstruo no tenía alma que salvar, pero sí una verdad que entregar. La sesión terminó con la ubicación exacta de las últimas 6 víctimas. Don Julián, agotado por su propio despliegue de ego, pidió un vaso de agua y se recostó en la silla, como si hubiera terminado una conferencia magistral. Elena salió de la sala sin decir una palabra más. Había obtenido lo que el sistema no pudo darle en año, la confesión del arquitecto del infierno. La libreta de piel negra ya no era un misterio, era el guión de una sentencia de muerte social y legal. El reconocimiento estaba completo. El hombre que se creía un dios de piedra fue reducido a un número en una libreta de registro carcelario, mientras las voces de los que él intentó silenciar empezaban a rugir desde los cimientos de su mansión olvidada. La justicia en México es a veces un proceso lento, casi geológico, que avanza a la velocidad de las placas tectónicas, pero cuando finalmente golpea, lo hace con la fuerza de un terremoto que nivela el suelo. El juicio contra Julián Rivas, el arquitecto, no fue solo un proceso legal, fue un exorcismo público. Durante 6 meses, el salón de audiencia se convirtió en el epicentro de un dolor que Jalisco ya no podía seguir ocultando tras sus campos de agave y sus fachadas coloniales. Rivas, sentado en el banquillo, intentó mantener su postura de superioridad intelectual, pero cada vez que un perito forense subía al estrado para mostrar un fragmento de hueso recuperado de los cimientos de la Quinta de los Suspiros, su figura se encogía un poco más, hasta quedar reducida a la de un anciano patético y vacío. La sentencia fue histórica: 145 años de prisión por homicidio calificado, desaparición forzada y delincuencia organizada. No hubo posibilidad de fianza, ni beneficios por edad, ni celdas de lujo. El sistema, que durante una década lo había protegido bajo capas de sobornos y complicidades, lo escupió para salvarse a sí mismo. Don Julián fue trasladado a una unidad de aislamiento donde su único horizonte son 4 paredes de concreto rugoso, sin mármol, sin acabados de lujo, sin el eco de los suspiros que tanto disfrutó coleccionar. El arquitecto del terror ahora habita la más pequeña y austera de sus celdas, una de la que solo saldrá en un ataúd de madera corriente. Pero el verdadero cierre de esta historia ocurrió en el terreno donde una vez se alzó la mansión. Por decreto federal, la Quinta de los Suspiros fue confiscada y, tras meses de excavaciones forenses que recuperaron los restos de las 42 víctimas mencionadas en la libreta de piel negra, la propiedad fue demolida hasta su cimiento. El mármol de Carrara fue triturado, las lámparas de cristal reducidas a arena y las paredes que ocultaban el horror fueron derribadas por máquinas pesadas. En su lugar, se erigió un sitio de memoria. Hoy, donde antes estaba el Jardín de las Gardenias, hay un parque abierto con 42 robles jóvenes, cada uno con el nombre de uno de los que allí fueron silenciados. En el centro, una placa de bronce reza: para que el suelo que pisamos nunca más sea cómplice del olvido. Mariana fue finalmente enterrada en el cementerio municipal de su pueblo natal. Elena, vestida de un blanco que reemplazó al negro de sus años de búsqueda, depositó sobre el féretro de su hija la pequeña cámara de plata, el dije que había sido su brújula en medio de la tormenta. Ya no era un ancla de dolor, sino un símbolo de victoria. Mariana no solo había sido una víctima, fue la investigadora póstuma que, a través de sus fotos y su resistencia, logró que el laberinto del arquitecto colapsara. El legado de Mariana es hoy una fundación que ayuda a otras madres a utilizar herramientas digitales y planos arquitectónicos para localizar fosas clandestinas, convirtiendo la disciplina que ella amaba en una herramienta de justicia. La libreta de piel negra se encuentra hoy bajo custodia en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Sus páginas, cargadas de una caligrafía que todavía hiela la sangre de quienes la estudian, sirven como un recordatorio brutal de la capacidad humana para la deshumanización. Sin embargo, hay una entrada final que no fue leída en el juicio, una que don Julián escribió la noche antes de su captura, cuando ya sabía que el cerco se cerraba. Dice así: he construido muros que hablarán cuando yo ya no esté. El silencio no es una ausencia de sonido, es una estructura que yo diseñé para durar siempre. Aunque me borren, la Quinta seguirá respirando bajo sus pies. Pero se equivocaba. El silencio se rompió. Las piedras ya no guardan sus secretos porque Elena y las buscadoras de la verdad aprendieron a hacer que la tierra gritara. Esta historia no termina con el fin de la guerra contra el narco, porque esa guerra sigue cobrando vidas en las sombras de Jalisco y más allá. Pero termina con una certeza: el miedo ya no es el arquitecto de esta región. Cada vez que el viento sopla entre los robles del nuevo parque, ya no se escuchan suspiros de agonía, sino el susurro de los nombres que recuperaron su dignidad. Mientras la cámara se aleja de las ruinas de lo que fue la mansión más olvidada del CJNG,
JNG, vemos a Elena caminando por el sendero de los rocks. Se detiene frente al árbol de Mariana, toca su corteza y mira hacia el horizonte de los valles. El sol se pone sobre los agaves, pero esta vez, la luz no revela una trampa, sino un camino. La justicia llegó tarde, pero llegó con la contundencia de la verdad. Y en ese silencio final, ya no hay sombras, solo la paz de quien ha devuelto a su hijo a casa. La arquitectura del terror ha sido demolida, y sobre sus escombros, Jalisco empieza a construir, ladrillo a ladrillo, el fin de su propia pesadilla. Esta historia no terminó con un arresto ni con una sentencia. Terminó cuando el lugar del poder se convirtió en un lugar de memoria. Cuando el lujo fue borrado hasta los cimientos y el concreto dejó de ocultar huesos. La Quinta de los Suspiros fue construida como un símbolo de control absoluto. Silencio, orden, belleza. Pero en su interior siempre fue una fábrica de desapariciones. Una arquitectura del miedo, donde las personas se convertían en material y la muerte en parte del diseño. Don Julián creía que la piedra sobreviviría a los hombres. Que los muros hablarían por él. Se equivocó. La piedra habló en su contra. A través de documentos, fotografías y de quienes nunca dejaron de buscar. La justicia llegó tarde, como suele ocurrir. Pero llegó de forma definitiva. Sin espacio para mitos, leyendas ni excusas. El arquitecto del horror quedó solo frente a muros vacíos que ya no obedecen a nadie. Y en el lugar donde antes se alzaba la mansión, ya no hay silencio. Hay nombres. Hay árboles. Hay memoria. Eso es lo que sobrevive cuando el miedo pierde su voz. Esta historia no es solo sobre un hombre ni sobre una casa. Es sobre lo que ocurre cuando el poder cree que puede enterrar la verdad bajo piedra y dinero. La verdad siempre encuentra una grieta. Las paredes caen. Los imperios se desmoronan. Pero los nombres regresan. Y mientras el viento recorre el parque donde antes reinaba el terror, ya no se escuchan suspiros. Se escuchan voces. Voces que recuerdan que ninguna arquitectura, por sólida que parezca, puede sostenerse para siempre sobre el olvido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con tus amigos y conocidos. Los comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntanos tu opinión o impresiones para que podamos hacer el contenido aún mejor.